tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a El Diván del doctor Jesús Corona. Me da mucho gusto recibirlos aquí en UNE América, la cadena de televisión más importante del streaming en los Estados Unidos de Norteamérica y en todo el continente americano. Un gusto saludar a nuestro productor general Juan Shein allá en Miami. El día de hoy tenemos un invitado enorme, un gran personaje, un periodista que tiene ya 63 años ejerciendo el noble oficio, la tarea del periodismo. 63 años. A sus 88 años piensa retirarse cuando cumpla 90 años. Premio Nacional de Periodismo por trayectoria, entre otros muchos reconocimientos que tiene David Ross. Es un periodista que se ha dedicado al retrato político. Y vamos a preguntar, iniciaremos esta charla con David Ross, que es un honor que esté con nosotros aquí en el diván en UniAmérica. Es un enorme honor. Maestro David Ross, ¿qué significa el retrato político? Y perdón por lo breve de la biografía, usted tiene una biografía muy amplia, no nos daría tiempo poderla leer por completo aquí, pero díganos, ¿qué es el retrato político? Bueno, con mucho gusto, mi querido doctor. Bueno, el retrato político es la fotografía dentro del ámbito que es el retrato, y el retrato político es el retrato dentro del ámbito del retrato. Un retratista puede ser retratista de novia, retratista de quinceañeras. No es fotografía porque la fotografía es captar un momento de lo que sucede en la vida. Y el retrato es específicamente tomar a una persona. Generalmente el retrato se refiere, bueno, pocas veces al cuerpo completo. Generalmente es un busto en donde no aparecen las manos y solamente tiene que aparecer el rostro. Pero desafortunadamente todavía no se entiende perfectamente bien lo que es el retrato político, porque los políticos no llegan a captarlo, a entenderlo, y sobre todo muchos consultores tampoco. Como el rostro es el escenario de la expresión, entonces hay algo que tiene que representar el político, y lo que tiene que representar el político es al líder. Y entonces un líder se tiene que representar fundamentalmente con dos elementos del rostro, nada más dos elementos del rostro. Un elemento es la mirada, tiene que ser una mirada profunda, una mirada inquisitiva. El mundo nos entra por los ojos y no mira lo mismo un tigre que mira lo mismo una oveja. Entonces, de la misma manera como el mundo le entra nos entra a todos nosotros, también refleja cómo somos nosotros, en nuestro comportamiento, se refleja el mundo. Es decir, por eso hay un refrán muy célebre que dice que los ojos son el espejo del alma. Y entonces no mira lo mismo un santo, que no mira lo mismo que un líder o un general o un hombre que destaca en la política, porque se supone que tiene un ímpetu especial precisamente para el liderazgo. Ese liderazgo está íntimamente relacionado con el carisma, y el carisma se refleja en la mirada y el entusiasmo. No digo que en la sonrisa, porque muchos dicen una sonrisa, y generalmente cuando se retrata a un político se le sienta en un banquillo, se le amenaza con una cámara, con unas luces, y ya hay una gran incomodidad por parte del político, y entonces el político pierde su fuerza específica de líder. Y le voy a decir por qué. Mire, en la teoría de las masas se parte de una masa y un líder. Ahora, ¿qué características tiene la masa y qué características tiene el líder?
Esto, ¿qué le voy a decir? Es un fenómeno misterioso, extraño, que no se puede explicar profundamente las razones del comportamiento, pero se conoce el comportamiento porque el comportamiento se representa. Cada vez que hay una masa, sucede lo mismo. El individuo que conforma esa masa pierde la individualidad y se comporta de acuerdo como se comporta la masa. Y esa masa es fácilmente manejable por un líder que está al frente. Entonces, ¿dónde radica la fuerza, el brillo y el fulgor del líder? ¿Dónde está? Está en los ojos de los seguidores, porque lo idealizan, lo idolatran, lo divinizan, y entonces ya no razonan. Ese es el comportamiento de la masa. Y el líder tiene algo que se llama carisma. El carisma envuelve todas las características, todas las cualidades positivas de un hombre, como fuerza, determinación, entusiasmo, propósito, entusiasmo, sobre todo entusiasmo. El entusiasmo es la emoción más contagiosa del ser humano, la emoción positiva. Hay dos emociones muy contagiosas en el ser humano. Una es el miedo, el pánico, que se contagia muy fácilmente, y la otra es el entusiasmo. Por ejemplo, si estaban nuestros ancestros cazando a un mamut y llegaban todos con sus palitos y lo acorralaban, y el mamut rugía, y entonces el mamut pues era un animal que tenía el tamaño de una casa, o sea que todos salían, bueno, por lo menos había uno que le daba pavor, y ese pavor salía, este amigo de la tribu salía corriendo, y entonces automáticamente contagiaba a todos y la tribu salía corriendo. Pero quizás había uno que era una persona con ciertas características y sobre todo adrenalínico, y entonces él decía, bueno, qué sabroso siento en mi cuerpo la adrenalina. Yo voy a ver si por lo menos le pico un ojo con mi palito al mamut. Y entonces él se aventuraba, y automáticamente, enfrente de los demás, él demostraba un valor inusual, particular, y tenía muchas posibilidades de esa forma convertirse en un líder. Entonces, un líder tiene, sí, David, perdón que te interrumpa. En sí, este punto te quiero preguntar, ¿tú hiciste estudios de psicología o esto es sí, sí, completamente sí, no, no, empírico? no, 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 es que yo he estudiado mucho. Ahorita le voy a explicar, doctor, todo lo que yo he venido estudiando para llegar yo precisamente a perfeccionar, a pulir un producto que es el retrato político, que no es nada más, siéntese, señor político, y yo le tomo una foto de cómo es usted para que la gente vea cómo es usted, si es usted joven, viejo, alto, chaparro, moreno, claro. No, eso es lo que no importa. No le voy a retratar el traje espacial. Yo el traje espacial no me importa cómo usted, si te ha arrugado, lastimado por los aerolitos. Yo lo que voy a extraer de usted es al astronauta. Muchas veces yo he comparado esto con romper un huevo. Cuando se rompe un huevo por fuera, se destruye una vida, porque nos comemos el pollito que iba a ser ese huevo ya no nace. Pero cuando el huevo se rompe por adentro es porque están haciendo una vida, y es que el pollito lo está rompiendo el cascarón por adentro. Entonces yo eso es lo que hago: que el pollito rompe el cascarón, que la persona salga desde adentro de su interior. Por eso me han llamado el fotógrafo del alma, me han llamado el fotógrafo de la expresión, y me han puesto pues muchas características y muchas definiciones. Pero en estos minutos que tengo yo para estar en su programa, que saludo a su auditorio, y espero que les deje yo algún conocimiento y alguna experiencia.
les voy a explicar en qué consiste el retrato del político y cómo se capta precisamente el carisma. Mire, vamos a irnos a la parte contraria del carisma, que es la pusilanimidad. Y eso es lo malo que sucede, que muchas veces retratan a un político, y aunque sea un político muy destacado y con mucho ímpetu, lo retratan de una manera en donde sale pusilánime. Y mire, para empezar, Maquiavelo tiene un capítulo de su libro, El Príncipe, en donde dice esencialmente lo que le voy a decir en tres palabras. Dice, para que un príncipe, él llama príncipe no al hijo del rey, sino fundamentalmente al principal. Para que un principal se haga detestar, basta y sobra con que se demuestre pusilánime. ¿Y qué es pusilánime? Pusilánime es todo lo opuesto al carisma. Si el carisma es el conjunto de todas las cualidades de una persona, la pusilanimidad también es el conjunto de las cualidades de una persona, pero anteponiéndole la preposición sin. Pusilánime, sin ánima, sin espíritu, sin propósito, sin fuerza, sin determinación, sin ganas de hacer nada, sin voluntad, sin entusiasmo. Mire, desafortunadamente, esto es lo que sucede. Mire, le voy a mostrar aquí tres fotografías de candidatos. Usted podría pensar que estos candidatos son los candidatos cualesquiera, pero no. Fueron candidatos a la presidencia de Guatemala. Mire, por ejemplo, este parece que quiere llorar, este parece que está enojado y este ni fu ni fa. Es un ejemplo claro de pusilanimidad y de un mal retrato. Ahora, por ejemplo, debería yo mostrarle alguna fotografía buena, perdón. ¿Qué me dices? No, dime lo que me estás diciendo. Deja que te pregunte. Ah, que dice Marta que me deje, que me pregunte. Bueno, tengo que terminar la idea, Marta. Entonces, dice No te preocupes. Estabas narrando la pusilanimidad. Sí, la pusilanimidad. Entonces, iba yo otra vez a los dos factores, vuelvo a los dos factores que tiene que tener una foto. Solamente dos factores tiene que tener un retrato de un político para representar en una fracción de segundo lo que es el carisma. Tiene que tener una mirada muy profunda y tiene que tener un entusiasmo muy desbordante. Ahora, no es fácil obtener esas dos características y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque en el rostro humano nosotros tenemos muchas expresiones que no las podemos representar porque no están ligadas a nuestra voluntad, sino que están ligadas a nuestras emociones. Mire, aquí tengo un caso que me va a hacer el favor de ayudar otro asistente. A ver, esta es la primera, ¿no? Y, A ver si, ¿para dónde la giro? ¿Para acá? A ver, sí. Mire usted, por ejemplo, esta es la mirada que tiene una persona o un candidato cuando se sienta en en el banquito de la silla eléctrica. Dijo Simón Pérez cuando lo retraté, ¿dónde está la silla eléctrica? Me dijo Simón Pérez, el presidente de Israel y premio Nobel de la Paz. Entonces yo lo que les digo es, quiero hacer un ejercicio y quiero que me bajen el párpado inferior. Entonces nadie puede bajar el párpado inferior a voluntad, pero entonces hacemos unos ejercicios y mire usted lo que sucede. Mire cómo bajó el párpado. Es impresionante, ¿verdad? claro, claro. ¿Qué resulta de esto? Que los ojos, mire cómo quedan, porque quedan con una mirada más firme, más fuerte, más determinante, porque se estiraron los músculos orbitales y los orbiculares. Mire, esta era la mirada inicial
y mire, esta es la mirada final, mire, ¿ve? Cómo quedó. Entonces, en primer lugar, yo trabajo la mirada y hago un acto reflejo, porque esta mirada solamente la podemos obtener a través de la ira. Entonces, tenemos que comunicar a nuestro cerebro reptiliano que estamos enojados. Y para comunicarle a nuestro cerebro que estamos enojados, lo primero que tenemos que hacer es cerrar los puños, apretar las mandíbulas, porque son signos físicos, corporales, que generalmente realizamos por instinto cuando nos enojamos. Entonces, y después apoyamos esta idea con un pensamiento, porque cuando nosotros pensamos, se ha demostrado que en nuestra imaginación el cerebro funciona de la misma manera. Si imaginamos a una persona o si imaginamos una situación, el cerebro lo vive casi tan exacto como la realidad. Entonces tenemos que pensar que estamos muy enojados y entonces apretamos los puños. Quiere decir que yo hago un acto reflejo entre apretar los puños y poner una mirada más dura, donde los músculos de los ojos, como le acabo de decir, se expanden y la mirada, porque los ojos no se mueven, los ojos son los mismos, lo que se mueve es el entorno del rostro, lo que representa la mirada. Entonces, así yo ya tengo un control sobre la mirada. Y después el entusiasmo es muy importante porque le voy a decir esto. Generalmente se le pide a un político que sonría. Entonces el político mueve los músculos risorios del rostro y entonces hace una sonrisa así. Imagínense, yo le digo, lo que yo necesito es una sonrisa entusiasta. Pues se hace así. Y ahora una mirada profunda. Entonces lo que yo voy a obtener es un gesto, no es una expresión. Y cualquier gesto que haga una persona que se le retrata es captado por el código genético del observador, porque nosotros tenemos una brújula adentro y que nos produce el rechazo cuando vemos un rostro falso, una mirada falsa, una mirada forzada. Entonces todo tiene que ser muy espontáneo. Ahora, cualquier sonrisa es buena, sea una sonrisa leve, sea una sonrisa media, sea una sonrisa plena, sea una sonrisa desorbitante, siempre y cuando la maneje el entusiasmo. Se hará genial porque se mueven unos músculos que se llaman cigomáticos, que tampoco los podemos mover a voluntad. Entonces aquí tenemos dos músculos que no podemos mover a voluntad. O sea, los músculos orbiculares de los ojos que nos representan una sonrisa, perdón, una mirada muy profunda, y los músculos cigomáticos que nos representan una sonrisa empática, genuina, veraz, sincera y plena. Entonces, esto es lo que tiene que lograr el fotógrafo. Ahora, pásame, por favor, Oye, David, algunas del Doin. David, y ahorita nos cuentas de algunos personajes que tú hayas retratado. Ya nos Sí, contabas sí, de Simón Pérez. claro. Mire, le voy a decir, Dígame. usted me preguntaba si yo había estudiado algo de psicología. Sí, tengo una maestría en psicología práctica en la Universidad de California, pero no solamente eso. Mire, yo he estudiado otro tipo de ciencias afines como es el DOIN. ¿Usted ha escuchado de algo del DOIN? No, no, El sinceramente no. DOIN no se conoce, pero mire, es muy sencillo. Sí se conoce como acupresión o digitopuntura. Es la mamá de la acupuntura. Es la acupuntura sin agujas. Entonces es simplemente presionar algunos puntos del cuerpo y Hacer entonces, esto. perdón, ahí Así, tiene ¿no? uno, sí, 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 es muy fácil, mire, inclusive ya en el aspecto comercial se conoce, porque si usted va a una tienda o algún lugar donde tengan una sección para viajero,
usted se encuentra unos elásticos con una bolita de plástico en el centro y usted se lo pone en las muñecas y ya no se marea. Y esto es mucho mejor que la Dramamina y no tiene efectos secundarios. Usted lo pone y se puede subir a un tío vivo, o a un tobogán, a una montaña rusa o a un barco, ¿no? Así es de que ya no se marea. Mire usted, le voy a mostrar qué hace el DOI. Mire, primero le voy a mostrar, déjeme ver dónde está. Aquí tenemos, mire, Ok, este señor así es como se sienta en el banquito, ¿no? Y entonces, si yo le digo a este señor, por favor sonría, pues ustedes imagínense que con estos músculos que son los cigomáticos flácidos para abajo, y lo único que va a hacer es calar los músculos retóleos y va a ser una sonrisa muy falsa, pero no va a ser una sonrisa de todo su cuerpo, de toda su energía. Y mire en lo que puedo transformar a esa persona. Digo, esto ya está, pues, es bastante, ¿cómo se llama? Bastante impresionante. claro que es impresionante, muy impresionante. Mire, por ejemplo, lo mismo tenemos con este señor. Este señor es un personaje muy importante, es el presidente de varias asociaciones, entre ellas la Historia y Geografía de México, que es una de las más antiguas de México, y miren nada más cómo cambia. ¿Ve? O sea, esto no se hace con Photoshop, esto no se hace, esto tiene que ser una transformación, prácticamente una transformación genética. Y ahorita le voy a explicar cómo se hace. No están así, no están así. Por eso, tranquila, Marta. Mire, ve usted, por ejemplo, ahí Se está ve uno. como enojado. Sí, pero ya sabe quién es el señor. Sí, Slim, Carlos Slim, el ingeniero Bueno, Slim. este es más conocido que todos los presidentes del mundo, porque los presidentes duran 6 años y Slim pues ya ha durado más de 50 años siendo uno de los hombres más ricos del mundo y fue en su momento el hombre más rico de México. ¿Ok? Ok, Bueno, aquí está cómo está el momento en que yo le estoy dando el tratamiento al ingeniero Carlos Slim. ¿Ok? Entonces, pues esto definitivamente que es muy impresionante. Mire, aquí tenemos a una mujer también. ¿Por qué te llevaste a la... Pásamela. Ya. Aquí tenemos esta mujer. Mire, esta mujer, aunque la vea usted muy joven, fue la Procuradora General de Justicia de la República Mexicana. Mire cómo se ve aquí y mire qué cambio tiene, ¿no? un cambio radical. Radical. Bueno, déjeme decirle lo que hace el DOIN. Mire, el DOIN lo que hace nos cambia los neurotransmisores, o sea que nos cambia la química cerebral y entonces nos cambia la química de todo el cuerpo y nosotros somos lo que es nuestra química cerebral. Porque podemos estar muy contentos en una fiesta, muy alegres y de repente entra una pantera y nos cambia todo. Nosotros somos capaces de treparnos al tubo del desagüe y salir por una ventana donde no hubiéramos podido caber. Y podemos dar un brinco y un salto y hacemos cosas verdaderamente inusitadas porque la adrenalina nos transforma totalmente genéticamente, porque aumenta el ritmo del corazón, aumenta la oxigenación, aumenta la salida de glucosa del hígado para alimentar a nuestros músculos, la sangre se va a las piernas, por eso dicen muy bien que el que se enoja pierde porque no piensa, porque la sangre está en las piernas, está al otro lado para defenderlo. Entonces, mire, le voy a platicar una pequeña historia de cómo el DOIN me ha funcionado en todas las circunstancias. Pásame a Rigoberta. Le voy a ver si conocen, ese también es un personaje muy conocido en todo el mundo. Fíjese que Rigoberta había escrito un libro que era este, y el libro pues no se vendía, pues mire, es decir, decía
la nieta de los mayas, pues digo, aparecía una indígena, no llamaba la atención, pero yo le dije, Rigoberta, use usted la foto que yo le tomé en la portada. Entonces le cambiaron la portada y los libros se vendieron como pan caliente. Mire cómo está aquí, mire la mirada. Bueno, primero, está bien colocada ella, está viendo a la cámara, que es muy importante, están las luces. Yo pues, soy un buen iluminador, eso no tiene problema, pero la iluminación la maneja cualquier fotógrafo. Digo, lo puede aprender en 2 semanas, en 3 semanas, si es fotógrafo. La iluminación de la fotografía de retrato es muy sencilla, muy sencilla. Eh, y entonces no es el retratar a una persona, no es ser un buen fotógrafo, no tiene nada que ver. Mire, usted utiliza una luz como si fuera el sol, ¿ok? La tiene que suavizar como si estuviera una nube, por eso la rebota en una sombrilla y esa es su luz principal. Tiene otra luz que le da un poquito de iluminación a la sombra para que reduzca el contraste, y eso es todo lo que usted necesita para hacer un retrato. Mire, le voy a platicar esta historia. Mire, esta fotografía que usted ve aquí sí fue tomada por nosotros, pero fue tomada antes de la sesión. Este señor es Julio María Sanguinetti. ¿No tienes otras fotos de Sanguinetti? Este es Julio María Sanguinetti. Él fue presidente 2 veces del Uruguay. Me pidió el ingeniero Slim que retratara yo a su amigo. Me dieron, evidentemente, todas las facilidades, ¿no? Estas fotos fueron tomadas por algún asistente mío en el momento de la toma. Bueno, él estaba todavía más enojado. Entonces yo me acerqué a él y le dije, oiga, señor presidente, ¿qué le pasa? ¿Por qué está enojado? ¿Qué? Y me dijo así textualmente, sí, estoy enojado, con ese acento uruguayo. Me dijo, ¿cómo ve que Carlos, refiriéndose al ingeniero Slim, es una persona muy inteligente, pero yo creo que estaba en sus 5 minutos, porque él sabe que yo vengo a México, no vengo a tomarme una foto más, porque yo tuve miles de fotógrafos en mis 2 períodos de presidente que estaban detrás de mí, ya no me caben las fotografías que tengo en baúles, ya los tengo llenos. ¿Cómo se le ocurre a mi amigo Carlos, que es tan inteligente, mandarme a hacer una fotografía? Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño esfuerzo, le dije. Entonces, bueno, ya está aquí, ya está sentado acá, pues ya que le buscamos. Usted ha tenido como presidente momentos más difíciles, pues dedíqueme 10 minutitos nada más y vamos a darle gusto a Slim, le vamos a dar gusto a usted, le vamos a dar gusto a su familia, ya verá. Bueno, pues mire usted, esta es la fotografía, es el retrato que yo le hice. Vaya cambio. El cambio, mire, ese retrato yo le hice y le puse el fondo de una de las salas. Eso sí lo manejo con Photoshop. Le puse una de las salas del salón del Hotel Genif, que es uno de los hoteles de la cadena de Carlos Slim de hoteles, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí tenemos un acercamiento de la expresión, pero mire, es una expresión totalmente diferente. Y Hasta parece un personaje diferente de las sí, primeras sí, sí. fotografías. Así me han dicho a mí, oye, ¿a quién estás retratando? Cuando ven, porque yo cada una de las tomas las proyecto en una pantalla de una computadora que es muy grande, y entonces yo no voy haciendo el retrato como muchos fotógrafos lo hacen. Toman 500 fotografías y después analizan a ver cuál salió menos mal. No, yo sigo un proceso y voy obteniendo el proceso hasta el final. Muchas veces yo termino, estoy satisfecho, y el retratado me dice, déjame intentar otra vez, un par de veces, dame otra oportunidad, porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces me dijo el presidente Sanguinetti, me dijo, oiga, pero esto estuvo fenomenal, dice, déjeme ir por mi esposa. Y mire, les hice un retrato, dice, también, dice, apachúrrele, pellizquele como me hizo a mí.
Entonces me trajo a la esposa. Después de esta foto me pidieron 500 reproducciones, ¿eh? Digo, no es que yo no gano nada, se las obsequié. Yo no gano nada de las reproducciones, ese no es mi trabajo es la toma. Le obsequié la reproducción, pero seguramente no sé para qué quiso las 500, pero yo le mandé 500 y se las mandaron de la oficina del ingeniero Slim. Yo creo que las firmó para Navidad o para sus amigos o estaba muy satisfecho y muy orgulloso con esa fotografía. Bueno, pues entonces esto, creo decir, ya es un panorama general, no sé cuánto tiempo nos quede, pero es un panorama general de cómo obtengo yo. Además es muy difícil porque mire, cuando usted se sonríe con mucho entusiasmo, generalmente los músculos cigomáticos superiores le cierran los ojos. Es decir, como la sensación de felicidad, satisfacción, estoy muy contento. Está uno muy contento, no tiene los ojos abiertos así. No uno puede decir, estoy muy contento con los ojos así, estoy muy relajado, no. Sino generalmente los ojos se relajan así. Entonces, esa es una pequeña contraposición. El gran entusiasmo y la gran alegría interior nos cierran los ojos. Entonces, ahí es donde está el quid del asunto, que encontrar dos pensamientos que se crucen y dos emociones que se crucen, la de una, una gran alegría y una ira también muy grande. Entonces, si yo les enseño a las personas, ya después con todo el rostro relajado, porque les quito todas las Tensiones. reacciones que puedan tener, es decir, como no es lo mismo hablar por un teléfono satelital que hablar por un radio ¿cómo se llama? De onda corta que hace mucho ruido, ¿no? Entonces, le quito todas ¿cómo se llama? eh, Tiene un nombre muy especial, ¿cómo se llama? Transferencias o cómo se llaman cuando un teléfono tiene, cuando un radio tiene interferencias, eso es. Le quito todas las interferencias de la emoción a la expresión del rostro. Entonces es un rostro puro de lo que piensa la persona, lo siente, lo lleva a la emoción y la emoción es transparente en su rostro. Esto se logra a través del Douyin y sobre todo con el Douyin se excitan algunos neurotransmisores como la oxitocina, que es el neurotransmisor de la felicidad, la morfina, que tenemos nuestra propia morfina, que es la endorfina, que nos hace sentir felices, la feniletilamina y otras que nos dan mucho ánimo, La sobre todo la dopamina, adrenalina. etcétera. Exactamente, la dopamina es muy importante, sí, exactamente. Maestro David Ross, después de esta cátedra impresionante, Gracias, esta gracias. lección maravillosa de lo que es un retrato, yo te quiero preguntar, la clase política mexicana, ¿cuántos presidentes has retratado de México? Bueno, eh, digo, no son muchos, es muy difícil llegar a un presidente, pero podríamos decir que unos 5 o 6, que son muy pocos para mi carrera, pero de todas maneras puedo decir que he retratado a más de 100 presidentes de otros países, porque sobre todo los he retratado no solamente de una manera independiente, sino he tenido la oportunidad de retratarlos en grupos, porque he sido el fotógrafo oficial de varias cumbres de presidentes que se realizaron en México, entonces tuve la oportunidad de retratar hasta el presidente de China, al presidente Bush, al sultán de Brunei y a los primeros ministros, por ejemplo, de Canadá. Y entonces, enfrente de mi cámara, sí puedo decir que han posado más de 100 presidentes del mundo. Fíjate que recordaba ahorita una anécdota, yo era muy joven, mi papá me llevó a saludar a José López Portillo, que era presidente, yo todavía ni siquiera estaba en edad de votar, venga, yo llegué de 8 años a México, de Galicia, de Pontevedra,
Y entonces mi padre me lleva con López Portillo, que le acababan de hacer un retrato, ya en la parte, en la recta final de su sexenio, y estaba muy enojado porque le enseñaron unas pruebas y decía, ese no soy yo, me veo muy molesto, me veo muy enojado, ese no soy yo, pero si estaba gritando y colorado y todo bravísimo que estaba, yo creo que el fotógrafo no supo relajarlo, no lo tomó de la mano como haces tú Esa Fox, Peña, y lo dejó así, el folleto. A y ver, lo, mire, y lo dejó así a López Portillo, que estaba furioso, y esos retratos nunca salieron a la luz, fíjate. sí, Esos retratos. estoy muy de acuerdo. Mire, ahorita le voy a mostrar alguna foto de, aquí, mire, aquí tengo, es que no la tengo amplificada, voy a mandarlas a amplificar. A ver si usted alcanza a ver a Fox, Cedillo, Fox, A Fox y a Peña, ¿no? Peña, sí. Mire, son muy buenas fotos. ¿Tú no tienes a Fox con sombrero? Bueno, qué lástima. Hay que mandarlo así. Apúntatelo, por favor. Mire, ahí tengo, por ejemplo. Y por aquí debo tener. Ya fuiste por él, ya lo encontramos. Y aquí, déjeme ver, tengo algunas personalidades. Aquí tengo a otro presidente. Mire, aquí tengo a otro presidente. A ver si lo alcanzamos a ver. Se nos ve. Es este, dice. Este es el presidente Lucio Gutiérrez del Ecuador. Bueno, ya que se ha renovado. Tenía yo a Simón Pérez, también tenía yo a Bush. Bueno, pero han sido fotos muy buenas. Tengo testimonios del presidente, de todos ellos, tengo testimonios pues muy halagadores. Se fue la voz, se fue la voz, mi querido doctor, se fue la Perdón, voz. David Ross, ¿existe todavía, existen personas que practiquen el retrato político como tú aquí en México? Mire, existen muchas personas que practican el retrato político, pero ¿qué le voy a decir? Como yo lo hago, no lo hago. Como sí, algunas saben, porque yo he dado muchas conferencias, saben que lo que se necesita es una mirada profunda y una sonrisa espléndida, producto de una gran emoción, de un gran entusiasmo. Lo que hacen muchas personas, muchos fotógrafos que quieren tratar de igualarme, es que los toman serios y después los toman muy contentos y les cambian los ojos de serios a contentos con el Photoshop. Y entonces ya obtienen una expresión que trata de aproximarse a la que yo tengo, pero de todas maneras es una expresión falsa, no es una expresión genuina, no es una expresión veraz. Y desafortunadamente nosotros tenemos adentro ya un código genético, lo traemos por naturaleza, porque nosotros, ¿qué le voy a decir? Tenemos que distinguir inmediatamente a una persona, porque eso depende de nuestra vida. Si nos encontramos a otro hombre en la selva, tenemos que determinar inmediatamente, nada más con verlo, si el hombre es amigo o enemigo. Claro. Nosotros no podemos determinar eso instintivamente, pues nuestra vida está en riesgo, esto está dentro del instinto de conservación. Maestro David Ross, Maestro David Ross, Sí, nos quedan 4 minutos. sí. ¿Qué nos puede decir ¿A qué le puedo decir? en Pues estos últimos 4 minutos? en estos últimos 4 minutos lo que les puedo decir es que es muy importante para los políticos, sobre todo para los consultores políticos, que tengan conciencia de la importancia que tiene un retrato para un político y sobre todo una campaña, porque en una campaña electoral un mal retrato puede obstaculizar
todas las actividades que en ella intervienen, porque si el votante dice yo por eso no voy a votar, no hay estrategia que sirva, no hay discurso que sirva, no hay nada que sirva porque ya lo sintió, ya le llegó, ya le penetró, eso se llama posicionamiento, se posicionó una idea en la mente del votante que no se puede cambiar fácilmente. Y en cambio, si un retrato proyecta una, una sensación positiva, una sensación de entusiasmo, de agradabilidad y de simpatía, de empatía, de interrelación, entonces todas las actividades de una campaña se verán lubricadas. Y hay muchas campañas que se pierden por un mal retrato. Y yo he tenido la oportunidad de hacer ganar a muchos candidatos con un retrato porque no solamente lo estoy diciendo yo, sino tengo testimonios de los directores de campaña. Querido maestro David Ross, tiempo nos hace falta para escucharlo y abrevar de su sabiduría, de sus grandes conocimientos, pero sobre todo hay un punto muy importante para la audiencia, su gran humanidad, su gran humanismo. Lo transmite. Esa sonrisa de usted es una sonrisa que se contagia, amable. Lo felicito, le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de charlar. Yo siempre lo digo, lo sabe mi productor Juan Shein, yo no entrevisto porque soy muy malo para entrevistar, yo charlo con las personas. No, El diván del doctor Corona es su espacio. A nombre de UNE América, le agradezco muchísimo a Marta Obeso, que fue nuestro contacto, infinitamente agradecido. Maestro David Ross, espero que no sea la última vez. no, déjeme agregar algo. Por favor. Cuando llega uno a esta edad, aprende a ser agradecido. Tiene que abrir los ojos en la mañana y decir gracias, gracias que estoy vivo. Uno ve las cosas de otra manera en la vida y lo más importante, de lo más importante en la vida es el ser agradecido. Y yo le digo a usted también, doctor Corona, de todo corazón, gracias, gracias, gracias. Gracias a David Ross, esta extraordinaria charla. Gracias a UNE América, el diván del doctor Jesús Corona. Hasta la próxima. Adiós.